Este es el reloj de mi padre. Lucía Herrera fijó la vista en el Patek Philippe de oro en la muñeca del millonario. Las manos le temblaban al servir el vino. Desapareció hace 20 años con ese reloj. Alejandro Vega palideció. 3 años antes lo había comprado a un anticuario que le dijo, pertenecía a un hombre que murió sin familia. Pero Lucía estaba allí, viva, y lloraba. Cuando él le entregó el reloj y ella lo giró, ambos vieron las iniciales grabadas, LH. Luis Herrera. El reloj del padre muerto estaba en la muñeca de un desconocido. ¿Pero cómo? El restaurante Casa Lucio, en el corazón de Madrid, entre la Plaza Mayor y el Palacio Real, representaba la elegancia gastronómica de la capital. Las luces tenues se reflejaban en las copas de cristal, mientras la aristocracia madrileña y los poderosos del mundo empresarial se permitían comidas de 1.000 euros. Alejandro Vega, 42 años, y CEO de Vega Holdings, estaba sentado en su mesa reservada número 12. El traje Loewe de 5.000 euros, los gemelos de Tuss y ese Patek Philippe de oro en la muñeca contaban la historia de un hombre que había transformado una pequeña empresa familiar en un imperio de 200 millones de euros. Los documentos esparcidos sobre la mesa hablaban de adquisiciones internacionales y estrategias de expansión. Lucía Herrera se acercó con la gracia profesional que había perfeccionado en 6 años de servicio. 28 años, cabello castaño recogido en un moño impecable, uniforme planchado a la perfección a pesar de los 3 turnos semanales que hacía para pagar el tratamiento de su madre. Los otros camareros la respetaban, siempre puntual, nunca una queja, siempre una sonrisa incluso cuando volvía a casa con los pies hinchados y el corazón pesado. Alejandro la conocía de vista. Siempre era ella quien le servía durante sus comidas de negocios, pero nunca le había prestado especial atención. Estaba concentrado en sus teléfonos, sus contratos, su mundo hecho de cifras y poder. Lucía comenzó el ritual del servicio. Abrió la botella de Ribera del Duero que Alejandro pedía siempre. Controló la temperatura. Sirvió la primera degustación en la copa de cristal. Gestos automáticos, perfeccionados por años de experiencia. Pero mientras el vino tinto fluía del cuello de la botella, su mirada cayó casualmente sobre el reloj en la muñeca de Alejandro. El tiempo se detuvo. Las manos comenzaron a temblarle incontrolablemente. La copa se le resbaló de los dedos, derramando gotas rojas sobre el mantel blanco como manchas de sangre. El ruido del cristal tocando el plato resonó en el silencio repentino de su mesa. Alejandro levantó la vista molesto. Estaba en medio de una llamada importante con Nueva York. Pero se detuvo cuando vio la expresión de Lucía. No era el rostro de una camarera que había cometido un error. Era el rostro de alguien que acababa de ver un fantasma. Sus ojos estaban fijos en ese reloj con una intensidad que incomodaba. El oro brillaba bajo las luces del restaurante. La cadena colgaba elegante de la muñeca bronceada de Alejandro. La esfera mostraba las 3:30 de una tarde cualquiera de miércoles. Pero para Lucía no era una tarde cualquiera. Ese reloj era idéntico al de su padre. Mismo modelo Patek Philippe. Mismo oro amarillo. Misma cadena. Misma esfera blanca con números romanos. El último recuerdo nítido que tenía de Luis Herrera, antes de que desapareciera hace 20 años. Su padre mirando ese reloj, diciendo que volvería pronto de una cita importante. Ella tenía 8 años. Estaba sentada en el sofá de casa en Malasaña, viendo dibujos animados. Su padre le había dado un beso en la frente, había mirado el reloj y había dicho: «Papá vuelve para cenar, pequeña mía». Nunca regresó. Las palabras salieron temblorosas de sus labios, casi un susurro. «Disculpe, señor, pero ese reloj...». Mi padre tenía uno idéntico. Alejandro colgó la llamada de golpe, ignorando las protestas del cliente neoyorquino. Había algo en la voz de esa camarera que lo perturbaba profundamente. No era curiosidad profesional o admiración por una pieza de lujo. Era dolor puro,
reconocimiento, shock. Observó la reacción de Lucía con creciente inquietud. 3 años antes había comprado ese reloj a Vicente Ruiz, un anticuario de la calle Rivera de Curtidores en El Rastro. El hombre le había garantizado que provenía de la herencia de un comerciante muerto sin familia, encontrado en el Manzanares tras un probable suicidio por deudas. Una pieza única, había dicho, con una historia triste pero perfecta para un coleccionista. Alejandro había pagado 20,000 euros sin hacer demasiadas preguntas. Le gustaba la idea de poseer algo con una historia, aunque fuera trágica. Pero mirando ahora los ojos de Lucía llenarse de lágrimas, comenzó a sentir que quizás esa historia no era completamente cierta. ¿Cómo se llamaba tu padre?, preguntó con voz más dulce. Luis Herrera. Todos lo llamaban Luisito. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Tenía una tienda de antigüedades en Malasaña. Desapareció hace 20 años, cuando yo tenía 8 años. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Luis. Luisito. El nombre coincidía perfectamente con el que el anticuario madrileño le había contado. Pero el hombre había dicho claramente, muerto sin familia. Sin embargo, allí estaba ella, una hija que lo seguía llorando después de 20 años. Sin decir una palabra, Alejandro se quitó el reloj y se lo entregó. Sus manos temblaban casi tanto como las de Lucía cuando lo tomó. Ella lo giró lentamente, como si temiera lo que encontraría. En la parte trasera, grabadas en caracteres elegantes, estaban las iniciales LH. Luis Herrera. Lucía rompió a llorar desesperadamente, apretando el reloj contra su pecho como si fuera su padre mismo. Los clientes de las mesas cercanas comenzaron a mirar, pero a Alejandro ya no le importaba el decoro o su reputación. Era realmente el reloj de su padre. Pero ¿cómo diablos había terminado en la muñeca de un desconocido? Y sobre todo, ¿qué había pasado realmente con Luis Herrera hace 20 años? Alejandro hizo sentar a Lucía junto a él, ignorando las miradas curiosas de los otros clientes. Necesitaba saber la verdad. Lucía contó su historia con voz quebrada. Su padre era un comerciante de antigüedades con una pequeña tienda en Malasaña. Ese reloj era una pieza de familia, heredado del abuelo. El 15 de octubre de 2003, Luis había salido de casa para encontrarse con un cliente importante y nunca más regresó. La policía había archivado el caso como abandono voluntario. Tenían deudas, la tienda no iba bien, y los investigadores concluyeron que Luisito había huido con otra mujer. La madre de Lucía cayó en depresión, y ella creció odiando al padre que pensaba las había abandonado. Alejandro escuchaba en silencio, pero por dentro crecía una inquietud profunda. El anticuario madrileño le había mentido. Luis Herrera tenía una familia, tenía una hija que aún lo esperaba. Tomó el teléfono y anotó el nombre. Vicente Ruiz. Calle Rivera de Curtidores. El Rastro. Era hora de descubrir qué había pasado realmente hace 20 años. Cuando propuso a Lucía partir inmediatamente hacia El Rastro, ella lo miró incrédula. Nadie en 20 años había creído nunca que su padre no las había abandonado. Nadie había querido nunca buscar la verdad. Por primera vez en 2 décadas, Lucía sintió una chispa de esperanza. Quizás su padre no era el cobarde que todos creían. Quizás había algo más. El taxi atravesaba Madrid mientras Alejandro y Lucía permanecían en silencio, ambos perdidos en sus pensamientos. Alejandro había cancelado todas sus citas, algo que nunca hacía. Algo en esa historia lo impulsaba a buscar la verdad. Lucía miraba fijamente el reloj, ahora de nuevo en su muñeca derecha, exactamente como hacía su padre. 20 años de dolor y rabia se estaban transformando lentamente en una esperanza frágil pero creciente. En El Rastro descubrieron que la tienda de Vicente Ruiz estaba cerrada desde hacía tiempo. El anticuario había muerto 2 años antes, y el hijo había vendido todo y se había mudado a Barcelona. Parecía otro callejón sin salida. Pero un comerciante cercano recordaba una historia particular.
Vicente siempre había hablado de un reloj comprado hace 20 años a gente poco recomendable. Dos hombres que olían a problemas y querían vender rápido, sin hacer demasiadas preguntas. Alejandro llamó inmediatamente a su investigador privado. 2 horas después tenían el contacto del hijo de Vicente en Barcelona. Cuando Alejandro telefoneó y mencionó el reloj con las iniciales LH, la voz del otro lado se volvió tensa y preocupada. Antonio Ruiz dijo que su padre le había recomendado no hablar nunca de eso con nadie, olvidar esa historia. Pero al saber que estaban allí con la hija del propietario original, accedió a encontrarse con ellos. Sus palabras finales fueron escalofriantes. Lo que revelaría podía destruir muchas vidas. El misterio se espesaba, pero Alejandro y Lucía estaban determinados a llegar hasta el final. La verdad, por muy dolorosa que fuera, era mejor que 20 años de mentiras. El apartamento de Antonio Ruiz en Barcelona estaba sumido en una atmósfera tensa. El hombre había preparado una caja de documentos, como si supiera que ese día llegaría tarde o temprano. La historia que contó heló la sangre a Alejandro y Lucía. La noche del 16 de octubre de 2003, 2 hombres habían llegado a la tienda de su padre a las 2 de la madrugada. Uno estaba nervioso, el otro tenía sangre en la ropa. Querían vender rápidamente un reloj, una cadena de oro y un anillo. Vicente Ruiz había entendido inmediatamente que había algo sucio detrás, pero necesitaba dinero. Compró todo por una cifra ridícula, pero siempre quedó atormentado por esa decisión. Antonio les mostró una foto borrosa tomada en secreto por su padre. Uno de los 2 hombres era Salvador Grimaldi, un usurero del barrio barcelonés conocido por sus métodos violentos. Cuando Lucía vio la foto del segundo hombre, se desmayó. Alejandro la socorrió inmediatamente, pero cuando ella volvió a abrir los ojos, susurró palabras que lo cambiaron todo. Reconocía a ese hombre. Era Paco Morales, socio en negocios de su padre y hombre que ella siempre había considerado como un tío. El mundo se desplomó a su alrededor. Paco seguía vivo. Tenía una tienda de antigüedades en Madrid y durante 20 años había fingido no saber nada de la desaparición de Luis. Pero Antonio tenía una última revelación devastadora. Sacó un documento amarillento encontrado escondido en el mecanismo del reloj. Una nota con la caligrafía temblorosa de Luis que decía: «Si me pasa algo, Paco sabe dónde está el dinero. Lucía, papá te quiere». LH. Luis había tratado de protegerla hasta el final. No había huido, no las había abandonado. Estaba en peligro y lo sabía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. La tienda de Paco Morales en el centro de Madrid era elegante y llena de piezas valiosas. Cuando vio entrar a Lucía con Alejandro, su rostro se puso lívido como si hubiera visto fantasmas. Lucía no perdió tiempo en cortesías. Mostró el reloj en su muñeca y le dijo a Paco que tenían que hablar de su padre. Inmediatamente. Al ver el reloj después de 20 años, Paco entendió que su vida de mentiras había terminado. Se sentó pesadamente, envejecido de golpe 10 años. La confesión que siguió reveló una verdad aún más terrible de lo que imaginaban. Luis había descubierto un tesoro. Monedas antiguas, joyas romanas, piezas que valían millones. Debía venderlas junto con Paco, dividiendo las ganancias al 50%. Pero Salvador Grimaldi había descubierto todo y quería su parte. La noche del 15 de octubre se habían encontrado para negociar, pero Salvador no quería negociar. Lo quería todo. Cuando Luis se negó, Salvador lo mató a sangre fría. Paco, aterrorizado, había ayudado a hacer desaparecer el cuerpo en el Manzanares cerca del puente de Toledo. Grimaldi lo había amenazado. Si hablaba, mataría también a Lucía y su madre. Durante 20 años Paco había vivido con ese secreto, atormentado por la culpa pero demasiado cobarde para confesar. El dinero del tesoro nunca le había dado paz, porque cada día pensaba en Lucía que crecía odiando al padre que en realidad había muerto para protegerla. Lucía escuchó todo en silencio.
Luego se levantó y abofeteó a Paco con toda su fuerza. 20 años de rabia y dolor explotaron en ese gesto. Alejandro llamó a la policía. Mientras esperaban, Paco abrió una caja fuerte escondida y sacó una llave. Era la parte del tesoro que le correspondía a Luis, intacta durante 20 años. La había conservado para Lucía, esperando encontrar el valor de confesar que nunca tuvo. 6 meses después, los titulares de los periódicos españoles contaban una historia que había conmocionado a la opinión pública. Asesinato resuelto después de 20 años. La verdad escondida en un reloj. CEO y camarera encuentran el amor buscando justicia. El proceso se había concluido con una sentencia que había hecho justicia a Luis Herrera. Paco Morales había sido condenado a 15 años por complicidad en asesinato y ocultación de cadáver. Salvador Grimaldi, localizado en un pequeño pueblo de Andalucía donde vivía bajo falsa identidad, había confesado todo ante las pruebas aplastantes. 28 años por asesinato premeditado y asociación para delinquir. La prensa había seguido cada detalle del caso, transformando a Lucía en un símbolo de perseverancia y a Alejandro en un ejemplo de cómo el poder puede usarse para el bien. Pero ellos dos, en medio de todo ese clamor mediático, pensaban solo en una cosa. Luis podía finalmente descansar en paz. El cuerpo había sido recuperado del Manzanares, exactamente donde Paco había confesado haberlo arrojado 20 años antes. Los restos fueron identificados a través del ADN y algunos objetos personales que Grimaldi había conservado como trofeos en su casa en Andalucía. El funeral de Luis Herrera se celebró en una fría mañana de febrero en la iglesia de San Andrés en Malasaña, en el barrio donde había tenido su tienda. Cientos de personas participaron, ex clientes que lo recordaban como un hombre honesto, vecinos que nunca habían creído en la historia del abandono, y decenas de familias que mientras tanto habían encontrado a sus seres queridos desaparecidos gracias a la fundación de Lucía. En la lápida de mármol blanco, Lucía había hecho grabar las palabras que llevaba en el corazón desde siempre. Luis Herrera, padre amoroso que nunca abandonó a su familia. Airate tolairate aimbatenangamudal, irendairate munre. Debajo, una frase que Alejandro le había sugerido. El amor de un padre es eterno como el tiempo que transcurre. La madre de Lucía, Carmen, había encontrado finalmente la paz. Durante 20 años había vivido en la duda y la vergüenza, convencida de que su marido la había dejado por otra mujer. Ahora sabía que Luis había muerto protegiendo a su familia, negándose a revelar dónde había escondido el tesoro que debía garantizar un futuro mejor a su esposa e hija. La herencia de Luis había hecho millonaria a Lucía. El tesoro que había descubierto. Monedas romanas auténticas, joyas antiguas, piezas arqueológicas de valor incalculable. Valía más de 8 millones de euros. Dinero que debería haber compartido con Paco, pero que Paco había guardado para sí esperando el momento justo para confesar. Pero para Lucía la verdadera riqueza no eran esos millones. Era haber recuperado el amor por su padre, haber borrado 20 años de odio inmerecido, haber descubierto que el hombre que la había criado era realmente el héroe que siempre había esperado que fuera. Ante la tumba, en esa tarde de marzo cuando las primeras flores de primavera comenzaban a brotar en el cementerio de la Almudena, Alejandro y Lucía estaban en silencio tomados de la mano. Ella se sentía finalmente libre del peso del odio que había llevado durante 2 décadas. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Alejandro, pasándole un brazo por los hombros. Completa, respondió Lucía. Por primera vez en 20 años me siento completa. La decisión de abrir un centro para familias de personas desaparecidas había nacido espontáneamente, pero se había transformado rápidamente en una misión de vida. Ningún niño debía crecer odiando a un padre que quizás lo amaba aún, desde algún lugar. Ninguna familia debía vivir en la incertidumbre durante décadas. Alejandro no había dudado en ofrecer su ayuda. En esos meses de búsqueda había descubierto que todo el éxito del mundo, todos sus millones,
Todas sus propiedades no valían nada sin un propósito noble. Lucía le había dado el propósito más hermoso del mundo: devolver el amor a las familias rotas, llevar la esperanza donde había desesperación. 6 meses después de la apertura, la Fundación Luis Herrera tenía sede en un elegante edificio en el centro de Madrid, con oficinas en Barcelona, Valencia y Sevilla. Alejandro había invertido 5 millones de su patrimonio en el proyecto. Lucía había donado la mitad de la herencia de su padre. Los resultados habían sido extraordinarios. En un año habían resuelto 42 casos de personas desaparecidas, reunido 17 familias, identificado 23 víctimas de asesinato que habían permanecido sin nombre durante años. El método era siempre el mismo: investigaciones precisas, tecnologías avanzadas, y sobre todo el corazón de quien había vivido en su propia piel el dolor del abandono. Pero la transformación más hermosa era la de su corazón. El amor entre Alejandro y Lucía había nacido mientras buscaban la verdad sobre Luis, y había crecido mientras sanaban juntos las heridas del pasado. No había sido un flechazo, sino algo más profundo: el descubrimiento de ser almas gemelas, unidas por el destino a través de un reloj que había viajado en el tiempo para reunirlas. La boda se había celebrado en junio, en la misma iglesia donde habían dado el último adiós a Luis. Lucía había querido que la ceremonia fuera sencilla, íntima, con las familias reunidas por la fundación como testigos de su amor. Durante la luna de miel en las Islas Canarias, entre las playas de Fuerteventura y los volcanes de Lanzarote, habían proyectado su futuro: una vida dedicada a los demás, una familia construida sobre el amor verdadero, una misión que daría significado a cada día. Una noche de septiembre, mientras cenaban en la terraza de su apartamento con vista a Madrid, Lucía observó el reloj de su padre ahora en la muñeca de Alejandro. Se lo había regalado el día de la boda, como símbolo de su vínculo profundo y del círculo que finalmente se había cerrado. ¿Crees que papá está orgulloso de nosotros?, preguntó, mirando las luces de la ciudad que se encendían una tras otra. Alejandro sonrió, acariciándole delicadamente la mano. Estoy seguro de que donde quiera que esté, está sonriendo. Porque su amor por ti ha cambiado no solo tu vida, sino también la mía y la de cientos de familias. A veces pienso que todo pasó por una razón, como si papá hubiera guiado ese reloj hasta ti, sabiendo que ayudarías a su hija a encontrar la verdad. Quizás es exactamente así. Quizás el amor de un padre es tan fuerte que puede atravesar la muerte y el tiempo. Esa noche Lucía soñó con su padre por primera vez en 20 años sin llorar. En el sueño, Luis le sonreía en medio de un campo de girasoles y le decía: «Muy bien, pequeña mía. Has encontrado no solo la verdad, sino también el amor. Has transformado el dolor en esperanza. Esto es todo lo que un padre puede desear para su hija». Al despertar, Lucía miró el reloj en la mesita de noche. Ahora tenía uno idéntico al del padre, regalo de Alejandro, y sonrió. Era el amanecer de un nuevo día, de una nueva vida, de una nueva familia construida sobre el amor que nunca muere. El reloj había hecho mucho más que marcar el tiempo. Había devuelto el honor a un padre, la paz a una hija, la justicia a una víctima inocente, y creado una familia fundada en la verdad y el amor. Y de alguna manera, Luis Herrera continuaba velando por ellos, a través de cada tic-tac de ese reloj que había transformado 3 vidas para siempre. Esta historia os ha emocionado. Os ha hecho creer que la verdad, por muy dolorosa que sea, puede liberar, y que el amor puede nacer en los momentos más inesperados. Si vosotros también creéis que cada persona desaparecida merece ser buscada, que cada familia rota merece una segunda oportunidad, y que el amor puede sanar las heridas más profundas, dejad un like y compartid. Contadme en los comentarios. ¿Habéis tenido alguna vez un objeto que os haya recordado a una persona querida? ¿Creéis que la verdad es siempre mejor que una mentira?
¿Conocéis historias de familias que se han reencontrado después de años? Suscribíos para más historias que demuestran que el amor y la verdad son siempre más fuertes que el tiempo, y que a veces un simple reloj puede cambiar 3 vidas para siempre.